Buenas tardes, mi nombre es Laura Maimo y hoy vamos a hablar de las altas capacidades, una manera de ser. ¿Qué son las altas capacidades? Bueno, las altas capacidades son una condición que puede tener una persona. Esta condición está dada por la configuración de su cerebro, la que le otorga una capacidad excepcional para razonar y aprender superior a la media. Esto también genera una manera de ser y de sentir distinta a la mayoría de la población. Cuando hablamos de la configuración del cerebro, decimos esto porque el cerebro de una persona con alta capacidad tiene mayor cantidad de conexiones y esto los habilita a poder aprender no solo de forma más rápida, sino también de hacer distintos tipos de asociaciones y esto se ve es una de las características de las personas con altas capacidades. Las altas capacidades se dividen en superdotación y en talentos. Según las estadísticas que hay a nivel internacional, se habla que las altas capacidades están presentes en el 15% de la población. El 2% tiene superdotación. Esto quiere decir que la persona tiene habilidades en todas o en muchas áreas, sí, en muchas áreas. Cuando hablamos de talento, que es entre el 10 y el 13% de la población, podemos hablar de talento simple o de talento complejo. El talento simple es aquella persona que tiene habilidad en una sola área. Podríamos decir que es un talentoso matemático o podríamos decir un talentoso en un deporte, en la música. Cuando hablamos de talentos complejos es que tienen talentos en dos o más áreas. Las características de las personas con altas capacidades pueden ser las siguientes. Acá tenemos algunas, no son todas, y no todos comparten todas las características, pero en la mayoría estas son las más habituales que se ven. La alta sensibilidad puede ser sensibilidad en la piel, en el tacto, digamos. Nos encontramos con chicos que les molesta la etiqueta de la ropa. Puede ser la sensibilidad en los pies, por ejemplo, no les gusta la sensación del césped o de la tierra, por ejemplo, en la playa, no quieren pisar la arena en la playa. También la sensibilidad puede ser auditiva. Muchos chicos se sienten fastidiosos cuando los llevan a un pelotero o inclusive a veces en el aula, cuando en los primeros grados, que los chicos son muy ruidosos, hacen mucho bochinche, digamos, ellos se sienten molestos. Otras veces puede ser visual, les molestan las luces, por ejemplo, hay chicos que les cuesta mucho estar, por ejemplo, en el cine. Esto se debe a la sensibilidad. Son personas y bueno, chicos, nosotros lo que más vemos son chicos, somos una asociación de padres, es la curiosidad. Todos los chicos son curiosos, pero en ellos la particularidad es que habitualmente los chicos preguntan por qué, los papás contestan esa pregunta y el chico quedó satisfecho. Un chico con alta capacidad, cuando uno contesta por qué, ellos le genera, esta respuesta del adulto genera otras preguntas y es un por qué atrás del otro por qué, atrás de otro por qué. Suelen tener preguntas existenciales, esto de por qué se vive, por qué hay que morir, quiénes se mueren, a dónde van después que una persona muere, a dónde va, qué hay después de la muerte, si existe Dios, dónde está Dios. Todas esas preguntas son muy habituales en chicos de 3 o 4 años, cosa que no es esperable. Tienen un amplio vocabulario, no siempre hablan claramente, pero sí tienen un vocabulario que no es esperable para su edad.
tienen exceso de energía, andan todo el día y muchas veces a los padres nos resulta muy difícil seguirles el ritmo. Hay muchos chicos que incluso tienen problemas para dormir. Problemas suele ser para el adulto, que uno pretende que a las 10 de la noche ellos estén durmiendo porque quiere terminar el día, lo que sea, pero ellos no tienen problema en seguir, pueden estar desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche sin una siesta y parece que no se les acaba nunca la cuerda. Se interesan por letras y números a una edad temprana. Ellos empiezan a identificar primero cuál es la letra, a diferenciar la letra del número y después empiezan a preguntar por cómo se llama la letra, por cómo suena cuando se juntan dos letras. Y esta curiosidad empieza más o menos a partir de los 2 años y medio, y empiezan a leer por lo general prácticamente solos, con muy poca ayuda, a partir de los 3 años y medio, los 4 años. Por lo general, para cuando entran al preescolar, son chicos que ya están leyendo de corrido, porque aparte aprenden a mucha velocidad. Es decir, en 3 o 4 meses ellos empezaron de juntar sílabas a leer de corrido. Tienen una memoria excepcional. Ellos se acuerdan de todo lo que uno le dice, y se acuerdan de las situaciones en las que uno le dijo determinada cosa. Es increíble cómo se acuerdan, se pueden acordar hasta el número de la página, que era lo que decía esa página. Se aburren fácilmente. Ellos necesitan todo el tiempo estar motivados con cosas nuevas, con cosas que lo atrapen. Y esto se da mucho en la escuela, ¿no? Que se aburren mucho. Tienen un humor ácido, manejan muy bien la ironía y el sarcasmo desde muy chiquitos. A los 4 años ellos pueden entender un sarcasmo, y entienden el humor y son de hacer chistes. Son muy literales. Esto suele ser un problema para nosotros los padres, que hasta que aprendemos qué decir y en qué momento decirlo, porque muchas veces nos encontramos con que, por ejemplo, les decimos, después de comer vamos a ir a la plaza, pero nos faltó decirle que antes tenemos que levantar la mesa y lavar los platos. Entonces, ni bien terminamos de comer, ellos quieren ir a la plaza y cuando nosotros le decimos, primero hay que levantar la mesa, tenemos que lavar los platos, empiezan el reclamo, el berrinche, el enojo, porque nosotros nunca mencionamos que íbamos a levantar la mesa y lavar los platos antes de ir a la plaza. Se frustran fácilmente. Cuando algo no les sale como ellos quieren, cuando tienen, por lo general tienen altas expectativas, entonces, porque son perfeccionistas, cuando las cosas no les salen como ellos quieren, la frustración realmente es muy importante y a veces resulta muy difícil manejar. La velocidad con la que aprenden, esto es algo que lo vemos principalmente cuando empiezan en la escuela primaria, que por ahí les enseñan algo que ellos no sabían, pero, o en el jardín con las canciones, no necesitan de las repeticiones. A ellos les mostramos algo por primera vez y ellos enseguida entendieron cómo funciona y ya aprendieron o el concepto nuevo o a usar lo que uno le mostró. Aprenden muy, muy rápido. Son pensadores divergentes. Esto quiere decir que ellos tienen la capacidad, esta conexión que les mencionaba en un principio, ellos tienen la capacidad de asociar distintos temas. Uno les explica algo sobre un tema y ellos enseguida relacionan con un conocimiento previo que tenía, aunque no tuvieran nada que ver con el tema que uno les está explicando o esta cosa que uno les está diciendo. Pero esto lo pueden hacer porque su cerebro puede conectar ideas que en un principio uno podría decir no tienen sentido, que después cuando analiza lo que ellos nos están planteando, encontramos que tiene mucho sentido, nada más que nosotros no lo vimos.
Algo que nos pasa mucho en este grupo de familias de chicos con altas capacidades, tenemos alrededor de 20 chicos y tenemos solo 2 nenas en el grupo. Nos ha llevado a preguntarnos por qué se evalúan tan pocas nenas. Y bueno, investigando nos encontramos con que no es que haya menos nenas, sino que a ellas no las vemos. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que los estudios reflejan que no hay diferencias entre el cerebro de una niña y de un niño. Pero de cada 100 evaluados, 35 son niñas y 65 son varones. ¿Por qué se da esto? Esto se da porque las nenas necesitan pertenecer, necesitan no sentirse distintas, porque les parece que si ellas muestran que son distintas, el grupo del resto de las nenas las van a hacer a un lado. Como ellas tienen más habilidades sociales, esto les permite ir camuflándose. Por otro lado, los padres y los educadores tienen menores expectativas sobre sus hijas en comparación a sus hijos. Entonces, no tienen esta necesidad de que su hija sobresalga del resto. Y por otro lado, la sociedad da un mensaje que la mujer debe ser dócil, amable y relacionarse adecuadamente, y que no es importante ser inteligente, profesional o líder. Esto lo vemos mucho desde los dibujitos animados o las películas para los niños, las propagandas. Esto es algo que ellas perciben y sienten que no es importante ser inteligente. Entonces, ¿para qué van a demostrar ellas ser inteligentes? Esto es algo que lo vemos en los resultados, ¿no? Las nenas están, solamente que no se dejan ver. Otra de las características que es muy importante y que hay que entender que es algo inherente a las altas capacidades es el síndrome de la disincronía. La disincronía es la diferencia que hay entre las edades. Todos tenemos 3 edades: edades cronológicas, edad emocional y edad intelectual. Los niños con altas capacidades tienen, por lo general, y es lo más sano, digamos, la inteligencia emocional atada a su edad, la edad emocional atada a su edad cronológica. Pero su edad intelectual está 3 o 4 años por encima de su edad cronológica. Entonces, podemos ver entre la psicomotricidad y la inteligencia una diferencia, porque la psicomotricidad tiene que ver con su edad cronológica. Digamos, la mano de un niño de 4 años tiene 4 años. En cambio, la mente de un niño de 4 años puede tener la edad de 8 años. Y esto implica un desfasaje, y ese desfasaje lo vemos reflejado, por ejemplo, cuando los vemos dibujar. Ellos dibujan igual que cualquier otro niño de 4 años, pero entiende y hace planteos de un chico de 8 años. Y esto crea muchos problemas. Acá vemos la frustración. Ellos ven en su mente, por ejemplo, un dibujo con mucho detalle, pero cuando lo quieren dibujar no logran representar este dibujo que ellos están viendo, y eso es motivo de frustración. Otra de las disincronías es entre el nivel intelectual y el nivel afectivo. Digamos, como mencionamos, ellos la emocionalidad está atada a su edad cronológica, y la parte intelectual tiene otra edad, está por encima de su edad cronológica. Eso también es una disincronía. Y después tenemos la disincronía que se da entre el conocimiento y el razonamiento. Esto se ve mucho en la escuela cuando el docente pretende que un chico, porque puede razonar, puede resolver, por ejemplo, cálculos mentales con 5 años o con 6 años,
haya un tema que no conozca. Que el chico tenga la capacidad de razonar no quiere decir que tenga el conocimiento. El conocimiento lo va a tener cuando se lo proveamos. Esto también es parte de la disincronía. Después llegamos a los mitos. La verdad es que las altas capacidades está rodeada de mitos. Se cree que los chicos con altas capacidades son los más estudiosos y que tienen un alto rendimiento académico. Esto rara vez se da. Por lo general, como durante la escuela primaria no son desafiados, ellos no desarrollan hábitos de estudio, no desarrollan tolerancia a la frustración, y cuando se aburren empiezan a tener problemas de comportamiento muchas veces o desinterés, no les interesa cumplir con los deberes, es un problema, las tareas en la casa. Entonces, por lo general, no tienen un buen rendimiento. Además, se cree que destacan en todas las áreas y ya vimos que una cosa es el talentoso, que tal vez destaque en la parte matemática, pero tal vez incluso tenga problemas con materias como lengua, o simplemente sean capaces y tengan las habilidades de destacar en todas las áreas, pero tal vez no les interesa destacar en todas las áreas porque hay áreas que tienen la capacidad, pero no les gusta. Entonces no siempre destacan en todas las áreas. Se cree también que tienen problemas para socializar. Y la verdad es que ellos no tienen drama para socializar, siempre y cuando compartan intereses. Entonces podemos ver chicos de 3 años que ya saben sumar o que ya saben leer, que sienten que sus compañeritos de 3 años son bebés y no pueden compartir juegos porque sus intereses son muy distintos al resto del grupo. Entonces, siempre tienden a buscar poder estar o con chicos más grandes o incluso con el adulto. A veces andan atrás de las docentes o con chicos de salas más grandes, porque ellos se sienten que tienen cosas para compartir con chicos de otras edades, pero por eso se cree que tienen problemas para socializar. Muchas veces en la escuela nos dice, ya se va a nivelar. Y esto es algo que no sucede. Su cerebro tiene una configuración distinta y esto les va a permitir aprender siempre, toda su vida, a otro ritmo. Entonces, nunca se van a nivelar. También se cree que ellos no necesitan ayuda porque pueden resolverlo. Y esto tampoco es así. Ellos también necesitan ayuda. Tal vez en otras cosas. Tal vez no necesitan ayuda para aprender un concepto, pero sí necesitan ayuda para trabajar la frustración, sí necesitan ayuda para aprender hábitos de estudio, sí necesitan ser desafiados en la escuela, necesitan otro tipo de educación. Y esto es algo que nos cuesta que muchas veces los docentes entiendan, que ellos solos no es que no puedan, ellos necesitan otra cosa. Muchas veces creen que los sobreestimulamos. Esto es algo que a veces nos encontramos con otros padres que nos dicen, pero vos la sobreestimulaste, por eso leyó a los 4 años. No, nosotros no sobreestimulamos a nuestros hijos. Nosotros le damos lo que ellos nos piden. Si ellos nos piden que le leamos un cuento, nosotros se lo leemos y cuando ellos preguntan qué dice esa palabra, nosotros le contestamos. Y cuando nos preguntan cómo suena la M con la A, se la contestamos y ellos van relacionando y es así como ellos van aprendiendo. Pero no tiene que ver con la sobreestimulación. No hay manera que una criatura de 3 años le podamos enseñar si su cerebro no está preparado para aprender. Entonces, este también es otro mito con lo que nos encontramos mucho. Creer que pertenecen a una clase social alta también es un mito. Los chicos con altas capacidades los encontramos en todas las clases sociales, en todos los grupos. Esto es así porque ellos nacen así. Hay un componente genético, muchas veces se encuentran en las familias que hay más de un hermano que tiene altas capacidades o que los padres
tienen también altas capacidades o los abuelos incluso. Claro que la genética también la tenemos que ayudar propiciándole un ambiente donde pueda desarrollarse. Entonces, estos mitos nos llevan a esta imagen que nos pareció que es bastante representativa. Ese niño quieto, con anteojos, que solo lee libros, y no es esa la imagen de un chico con altas capacidades. Un chico con alta capacidad es un niño que se ve normal, que le gusta hacer lo mismo que a otros chicos, nada más que su cerebro funciona distinto y eso lo lleva a tener otros intereses, pero disfruta también de jugar a la mancha, a la escondida, a la rayuela, corretearse en el recreo con otros chicos. Es un chico común y corriente que tiene la edad emocional que dice su documento. Los diagnósticos erróneos y la doble excepcionalidad. Lamentablemente, tanto en la carrera docente como en las carreras para profesionales de la salud, las altas capacidades no es un tema. Y esto nos lleva a que muchos profesionales de la salud diagnostiquen mal a chicos con altas capacidades. Hemos tenido casos donde les han diagnosticado hiperactividad o autismo o trastorno del aprendizaje, y esto después evaluado por un profesional que entiende de alta capacidad, fueron diagnósticos que dijeron que eran finalmente erróneos. ¿Qué pasa? Hay ciertas características que comparten, desde lo que uno puede ver, ¿no? Un chico con alta capacidad que se aburre en el aula y que está en su mundo y se dispersa, es porque está aburrido, no es porque no pueda prestar atención. Un chico que en el aula se aburre y se para y se sienta y corre por los bancos, no es un chico que tiene hiperactividad, es un chico que está aburrido. Cuando esos chicos con alta capacidad son atendidos debidamente en el aula, estos comportamientos no se presentan. También está la doble excepcionalidad. Esto quiere decir que hay una alta capacidad y puede haber un trastorno u otra condición. Puede darse el caso de que haya un trastorno del aprendizaje o una hiperactividad o un Asperger o un autismo con alta capacidad. Puede darse las dos cosas. También puede darse la alta capacidad con la dislexia, la discalculia, problemas en la motricidad o problemas en la sensibilidad, que podría ser hipersensibilidad o hiposensibilidad. ¿Cómo podemos ayudarlos? La evaluación tiene que ser hecha por un psicólogo o un psicopedagogo que entiendan de altas capacidades para evitar los malos diagnósticos. Una vez hecha esta evaluación, en la escuela y en el hogar, los podemos ayudar entendiendo y aceptando su disincronía, entendiendo y aceptando su condición con altas capacidades, aunque esto es difícil a veces aceptar que uno tiene un hijo distinto, pero es algo en lo que la familia debe trabajar. Satisfacer y estimular su curiosidad. Ellos preguntan mucho y lo mejor que uno puede hacer es responder, siempre teniendo en cuenta la disincronía. Tal vez el tema por el que ellos estén preguntando no se condice con su edad emocional. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado en la información que le va a transmitir. Hay que tratar de responder su pregunta teniendo en cuenta la edad que realmente ese chico tiene. Presentarle desafíos, darle un rompecabezas. Cuando uno ve que ya el rompecabezas de 12 piezas lo supo resolver, ofrecerle uno con más piezas, con mayor dificultad. Respetar sus tiempos. Respetar sus tiempos, hablamos que la mayoría de los chicos con altas capacidades son precoces. Esto quiere decir que ellos aprenden a sumar, a restar, a leer y otras cosas que ellos van aprendiendo de forma temprana, no esperable en su edad. Y esto es va atado a satisfacer y estimular su curiosidad, ¿no?
Si ellos con 3 años están pidiendo saber de las letras, entonces mostrémosles las letras, expliquémosles de qué se trata. Eso es respetar sus tiempos. No frenarlos con frases como ya lo vas a ver en la escuela o sos muy chico para leer. Eso es para cuando seas más grande. Y sobre todo leer e interiorizarse sobre las altas capacidades. Esto nos va a dar muchas herramientas para lograr su pleno desarrollo. Los padres con chicos con altas capacidades no pretendemos tener hijos genios, nosotros pretendemos tener hijos felices. Y la felicidad pasa por ser aceptado, ser desafiado y ser entendido. En la escuela lo que pueden hacer, además de todo lo anterior, es trabajar con ellos con aprendizajes basados en proyectos, utilizar la taxonomía de Bloom, que es una muy buena herramienta para trabajar en el aula, hacer el enriquecimiento curricular y en algunos casos se sugiere la aceleración, esto es decir, pasarlo de grado, pero esto no es ni para todos los chicos ni en cualquier momento. Esto tiene que ser utilizado, es una herramienta para ser utilizada con una evaluación de un psicólogo que certifique que ese chico está preparado emocionalmente para hacer ese salto de grado. La escuela tiene que estar de acuerdo y por supuesto que los padres también tienen que estar de acuerdo. Y esto tiene que hacerse con mucha responsabilidad. En este grupo hay 4 chicos que hicieron aceleraciones en las escuelas y la verdad que se hicieron de forma muy cuidada y en ningún momento tuvimos ningún problema. Así que bueno, esto es un pantallazo, es un tema muy amplio, hay mucho para hablar, pero bueno, la idea era hacer un acercamiento. Para mayor información pueden comunicarse con nosotros, nos encuentran en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, y nosotros estamos a disposición para responder todas las preguntas y todo lo que quieran saber, los ayudaremos con mucho gusto. Muchas gracias, hasta luego.